la falla de realidad virtual. Aquí podéis ver la falla montada como si estuviera terminada, como si estuviésemos en la calle. Podéis ver, como ya habéis visto en el boceto. ¡Es que me quiero subir! Escucha. No. Ponte aquí abajo, Mario. Ponte aquí. Aquí, pero verás. Desde aquí lo puedo explicar mejor. Os comento, como podéis ver en el centro, vemos a la pitonisa. Os voy a hacer una pequeña explicación de lo que es el centro de la falla. Centralmente es una pitonisa que saca 3 cartas. Las 3 cartas son la codicia, lujuria y origen. Aquí podéis ver la pitonisa, lo que es la parte central. Está rodeada de unas velas y de una especie de ajuar que genera lo que es su propio estudio de vudú. Entonces saca 3 cartas, codicia, lujuria y origen, que representan un poco la situación actual de las fallas en las que estamos un poquito amenazados. Y el origen serían las fallas, y la codicia y la lujuria pues serían desde mamoneo, politiqueo, amiguismo, crisis. Conocemos ya los términos, así que de ahí, de esa amenaza, los falleros, que son el origen, salen vencedores con su corona de llamas, que digamos que los elevan hacia la iluminación. Y aquí comienza una falla que trata sobre el vudú, y escena por escena, a continuación, si comenzamos la visita por Cuba, Pablo. Bueno, os comento, la idea que yo tuve con el tema del vudú es la siguiente. Cada escena es una de las fallas de especial. Hola. Una de las fallas de... Cada escena es una de las fallas de especial y una herramienta que consigue para, a través del vudú, ganar el primer premio. Comenzamos con la escena de Cuba, que la escena no estaba cuando se hizo el concepto 3D. Pero bueno, os comento. En la escena de Cuba veremos, es la santería cubana, que a través del vudú y a través de las velas busca con estas ganar el primer premio de iluminación de una forma un poco más barata. Entonces, esta es en lo que se basa la escena. Continuamos la visita por la escena de Sueca. Sueca es la Ouija. En este caso, Sueca busca consejo a través de la Ouija en personas que la directiva le pudiesen ayudar de mejor o peor manera para continuar adelante en su andadura como falla especial. Bueno, si os parece, continuamos con la visita. Como podéis ver, alrededor de la falla hay una serie de volardos que circunscriben la falla en lo que sería pues, una ciénaga fantástica. También, por supuesto, los volardos forman parte de la falla física real. Llegamos al pilar. El pilar ha tocado las mieles del podium muchas veces, entre ellas de la mano de Monterrubio, y el pilar es la adoración, donde vemos un fallero del pilar rezándole a una fotografía de Julio Monterrubio, y está representado un pilar con una de sus figuras más míticas de una de las fallas que plantó la pasada del pilar, que también les llevó al podio. En este caso es la adoración para conseguir ganar el primer premio. Continuando con la visita, llegamos a Nou Campanar. Nou Campanar es la alquimia. La alquimia consiste en convertir el hierro en oro. Y bueno, digamos que el tío Juan Armiñana se ha inventado una máquina así muy medieval, porque la alquimia es medieval, en la que tirando por la máquina las cartas que no se quemaron, las convierte en oro para pagar la falla del año siguiente, para pagar la mínima. Muy bueno. ¿Sí? Bueno, ese es el sortilegio vudú que usa Juan Armiñana para ganar el primer premio. Continuamos la visita y llegamos a exposición. Que en el momento de hacer es que esto que veis aquí está hecho desde junio, por ahí, lleva mucho tiempo hecho, y estas dos escenas, exposición y Cuba, todavía no estaban claras. Entonces, yo os la cuento, la escena está bocetada y está hecha, pero físicamente aquí no la podéis ver. Exposición, preciosa la escena, un fondo maravilloso, eso sí, eso está hecho también. La exposición se basa en lo siguiente, es la exposición del futuro, que es el oráculo. Y el amigo Paco Giner le pide ayuda a Rapel, que es un conocido futurólogo y visionario, para que le revele a través de su bola cómo es físicamente la falla del primer premio para él copiársela y hacerla. Entonces es el oráculo del futuro. Continuamos la visita y llegamos a Convento Jerusalén. Convento Jerusalén, como su nombre indica, es un convento en el que unas monjas malignas locas invocan al demonio Barrachina. Y el demonio Barrachina aparece con sus artes y con su dinero, digamos, para efectuar esa falla y así poder continuar en el candelero para ganarse el primer premio. Si alejamos un poco la vista, podemos ver lo que es la trasera de la falla. En la actualidad podemos ver lo que iba a ser en un principio era el sofá de la pitonisa y la trasera era una máscara. Se ha mantenido esa idea, pero para darle la volumetría de la falla, digamos que toda la falla nace de una serie de humos que generan como una especie de onda. Delante de esa dicha onda está la máscara, ahí podemos ver el pepino, que es, digamos, lo que aglutina y acompaña todo lo que son los remates para arriba hacer ese enjambre que hay montado, porque realmente es un remate complicado
aquí lo veis, yo también lo veo complicadísimo, pero bueno, eso en el taller finalmente se ha solucionado de manera más o menos sencilla. Todo está acompañado de muchos humos y de mucha escenografía realmente para acompañar a una falla. El tema es que es muy rico, entonces a mí me gustó porque es que tiene tantas cosas que si te pones a meter, te puedes quedar solo. Entonces, la siguiente escena es Mercado Central. Mercado Central sube especial este año. Salutaciones de mi parte, la señorita Carmen Sancho de Rosa. Mercado Central es la pócima. Claro, el Mercado Central es un sitio donde se compran cosas. Y tenemos al brujo Xavi Herrero creando una pócima ganadora. En este caso tenemos una pócima confeccionada con ingredientes de primera calidad como pues papada virgenesto de Juan Armiñana, pelos del cogote de Barrachina, tenemos un ojo, hay un ojo, no acuerdo mismo de quién es el ojo. Bueno, hay una serie de ingredientes, uno de cada falla de especial, que digamos que son los que usa él para crear esta pócima ganadora que le lleva a la Comisión de Mercado al primer premio. Y bueno, continuando con la visita, llegamos a Reino de Valencia. Reino de Valencia es una falla que se ha mantenido en la especial de manera muy fuerte, muy digna durante todo este tiempo que lleva, porque es una falla de las más nuevas. Entonces digamos que el presidente o el rey, en este caso del reino, decide de alguna forma convertirse en piedra como la Bella Durmiente, digamos que para mantenerse donde está y que nadie los pueda bajar jamás. Y tenemos al rey, a la reina y un bardo que es el señor Zarapico, que digamos que ameniza las noches de piedra del reino. Bueno, continuando con la visita, llegamos a una zona que estará franqueada por el tema de agua. Os comento, la siguiente es la Merced. La Merced es una falla, sí, ahí la tenemos. La Merced es una falla que no es tan especial ahora mismo, pero merece mención, porque realmente la Merced ha estado, pues yo desde que nací está la Merced ahí. Entonces, realmente es una comisión que en este momento no está en primera A, aunque está militando muy bien, pero lleva unos salvavidas, digamos que para evitar que se hunda de la especial, de segunda entre comillas, pues llevan unos salvavidas que con primera A, digamos, para seguir manteniéndola ahí, que son los manquitos que lleva. La realidad le he puesto ¿cómo se dice? Un flotador. Y bueno, lo que es el barco, que es una especie de contrarremate, así base fuerte, así para meterla bien en un lado, digamos, que para que termine la falla. Realmente, luego cuando termine la visita os explicaré las bases de diseño que se han usado. En el que aparece una batalla entre Almiranta y Barbarosa, que es el mal de ojo. Y el mal de ojo, bueno, perdón, Mercedes la mala suerte, que es la que actualmente ha pasado en la escena. El mal de ojo sería el mal de ojo de que Barbarosa le clava una espada en el ojo al Almirante en esta lucha de insultos que mantienen las comisiones a través de los foros y a través de estas cosas, que bueno, es el mal de ojo. De manera que son esas comisiones que quieren luchar entre ellas y tal, pero bueno, me hacía falta una lucha, porque realmente en todas las escenas las comisiones actúan solas, entonces me hacía falta una que por lo menos se enfrentaran. Luego, si seguimos la visita, podemos encontrarnos con la penúltima escena, que es Najordana. En Najordana hay un personaje muy conocido que es un borrego. Pues os ofrezco en este caso una escena inca, que es el sacrificio del borrego. Entonces, los incas, para contentar a los dioses, lo que hacían era sacrificar a sus líderes. Tiene una lógica enorme, pero no me preguntes a mí porque yo no soy inca. Entonces, eso es lo que hacían ellos. Hemos buscado también guiños a diferentes culturas que han usado el vudú durante sus años, sus milenios, sus siglos, perdón, me he hecho un lío. Durante sus siglos de reinados, han usado el vudú muchas de ellas, así que hemos buscado no solamente pues, lo que es el oráculo, el caso de la actualidad, pues lo que es este caso los incas también, y bueno, lo que es toda la zona central. Finalmente terminamos la visita con la figura de la exposición. La figura de la exposición os comento. En primer lugar, la idea principal eran los tres presidentes de la Antiga, Chabelo, Rafa y Quique, haciéndoles vudú como tal a las demás comisiones y creando un muñeco vudú de cada una de ellas para clavarles alfileres. La primera idea era que fueran clavados en una lanza. Finalmente, para que se entendiese mejor la idea de que era la Antiga de Campanar la que hacía el vudú a las susodichas comisiones, me pareció mejor idea reproducir lo que ya conocéis en la exposición, que es una ninfa, que es el remate central, que crea esa especie de aura con los muñecos vudú flotando, y finalmente se han creado los muñecos vudú a partir de... Y bueno, están acompañados de unos gatitos que son finalmente los presidentes de falla que acompañan y como que juegan con los que van cayendo. De manera que la Antiga de Campanar hace vudú a las demás comisiones también para ganar el primer premio. Toda esta falla está basada en eso, en el vudú y en cómo en las comisiones se le busca la vida para medrar y para subir, y cómo no solamente con buenas artes sino con malas, pues también la cosa va adelante. Lo que os comento, esa es la falla virtual que hemos creado para competir este año en la Antiga de Campanar.
Pienso que es la primera falla que se ha creado sobre el sitio.